Buen día, Aristegui. Un placer saludarte. Encantado de estar contigo y con tu audiencia, desde luego. Bueno, una palabra para caracterizar lo que pasa en Venezuela, me parece que podría ser esta. Estamos en el medio de un régimen autoritario con unas crecientes supresiones de libertades civiles, derechos políticos, en el que hay una crisis económica que se vuelve cada vez más grave y hay una disputa institucional que se reaviva y se agrava con la reciente elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que esto, desde luego, contrario a resolver tanto la crisis económica como regularizar el conflicto político, me parece que va a conducir a mayores niveles de conflictividad social y a recrudecer la disputa que hay entre las instituciones públicas desde la elección parlamentaria del año 2015. Así que lo que vamos a vivir en Venezuela me parece que es un incremento de la conflictividad social, política, una agudización de la crisis económica, y ciertamente estamos en uno de los peores momentos de nuestra historia republicana. Uno de los peores momentos de la historia republicana, bueno, que incluye en este momento no solamente la discusión de la legalidad, que es importantísimo, sino el estado de cosas en donde desde lejos, tan lejos como México, podríamos imaginar que pueda haber una colisión que termine muy mal. ¿En qué grado de confrontación estamos, John, como para imaginar que esto puede terminar en una circunstancia absolutamente indeseable, en donde haya una confrontación incluso de tipo físico, violento, habida cuenta, por ejemplo, de lo que nos decía Luzmeli, que podrían estar físicamente en el mismo territorio quienes están confrontados de esta manera? ¿En qué grado de cosas está el asunto para no extralimitarnos en nuestra interpretación de qué momento está viviendo Venezuela? Bueno, está viviendo un momento de agudización de las tensiones sociales. De hecho, hay múltiples señales de incremento de las protestas desde el año 2015. Hay múltiples señales de incremento de los saqueos y conatos de saqueo, especialmente desde 2015. El año pasado aumentaron incluso. Y ciertamente ya se presentan episodios en los cuales hay confrontaciones físicas. Quizá todavía no son la mayoría, no es el comportamiento regular, pero por ejemplo, tratándose de el espacio del Palacio Federal Legislativo, durante este año ya han habido dos incursiones de partidarios, de seguidores del oficialismo, que han ingresado incluso a la Cámara, en donde se producía la sesión parlamentaria, y se produjeron en efecto golpes, es decir, hubo golpes, y esto ocurrió ya en dos oportunidades. Así que, como bien sugiere su pregunta, si van a estar separados, he escuchado la última parte de la conversación con Luzmeli y el Reyes, si van a estar separados por una fuente, digamos, haría falta mucha inteligencia emocional como para evitar que las tensiones acumuladas hasta la fecha se desborden, que puede ser un escenario. Puede ser un escenario. En términos, John Magdaleno, estrictamente legales, no discutamos si es o no legítima la Asamblea Constituyente. Demos por sentada su validez y su existencia. En términos del procedimiento legal en cuestión, ¿qué debería ocurrir? Se elige una constituyente que trabaja en paralelo de la Asamblea Nacional o sustituye a la Asamblea Nacional, o cuál es el marco legal de las cosas sobre una asamblea y la otra. Bueno, muy bien. En efecto, la convocatoria a elecciones de los constituyentistas ha debido estar precedida por una consulta popular. Eso es lo que establece el artículo 348 de la Constitución en Venezuela. Pero bueno, no nos metamos en esos detalles. Usted me pide que me concentre en las consecuencias de la instalación de la constituyente. Dado que no estuvo precedida por la celebración de un referéndum consultivo, esa constituyente, esa asamblea no tiene poder originario, es decir, su legitimación no deriva directamente de la voluntad popular. Por tanto, es una asamblea constituyente que en el mejor de los casos sería derivada, es decir, cuyos poderes no son supraconstitucionales. Y lo que está planteando el discurso oficial, pasando por el discurso del presidente Maduro o el del vicepresidente El Aizami, o de los ministros o de los candidatos ya electos y proclamados, es que la Asamblea tendría poderes supraconstitucionales. ¿Cuál es la implicación práctica que esto tiene? Uh-huh. Bueno, que en efecto la Asamblea puede tomar decisiones constituyentes
que vulneren, por un lado, la institucionalidad pública existente, es decir, las instituciones del Estado que en este momento están constituidas, y hasta incluso revertir decisiones que afecten a los poderes públicos establecidos. Es decir, es una asamblea que se asume como plenipotenciaria, aún no habiendo sido formada por la vía de un referéndum, que es lo que le daría la legitimación sociopolítica de partida para que tuviera ese carácter supraconstitucional. Así que ese es el problema que se plantea en Venezuela a partir de ahora. Uf, ni más ni menos. En el otro tema que también tiene que ver con la legalidad, estando las cosas como están, ¿qué alcance tiene en términos prácticos la declaración de la fiscal Ortega ayer por la noche sobre anunciar que abrió una investigación en torno a las declaraciones del proveedor de los servicios electrónicos para la votación, que dice que fue manipulado y que eso hace un diferencial por lo menos de 1 millón de votos sobre el volumen de participantes? Y eso es una condición legal también para el establecimiento de la constituyente. ¿Qué alcance tiene esta circunstancia? ¿Podemos imaginar que realmente se pueda desarrollar una investigación de este tipo con una fiscal que ha entrado en una ruta de colisión con el gobierno de Maduro desde hace tiempo, ya está en distancia, pero ya más abiertamente en sus declaraciones y abriendo desde su fiscalía una investigación al respecto? ¿Qué tendríamos que imaginar que va a pasar en las próximas horas con este tema una vez que está por instalarse la propia Asamblea Constituyente? Bueno, ciertamente la apertura de la averiguación de la que habla la fiscal en el caso Smartmatic, el proveedor de la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral para de diversa índole, se suma a otra que ya había sido anunciada públicamente, que es la apertura del expediente por las acusaciones en el caso de Odebrecht. Así que, en verdad, esto no es otra cosa que la expresión de la confrontación que ya se lleva adelante entre la Fiscalía por un lado y el Parlamento contra, por otro lado, el resto de los poderes, particularmente contra el Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República y hasta la propia Fuerza Armada Nacional, cuyo alto mando militar actúa en sintonía con la línea estratégica del Ejecutivo. Ahora, permíteme, Aristegui, si es posible explicar esto con más detalle. Venga, sí. En verdad, estratégicamente lo que está ocurriendo en Venezuela es que el gobierno intenta localizar, encapsular la disputa en el terreno institucional. Por una razón obvia que hasta el maestro Sun Tzu hace ya más de 3000 años habría escrito en su libro El arte de la guerra. Localiza la batalla en el territorio que te resulta conveniente. El gobierno sabe que perdió la mayoría popular. El gobierno sabe, porque en efecto estudios serios que hay en Venezuela lo ratifican desde 2014 hasta la fecha, incluso este año ha aumentado la brecha en intención de voto de cara a consultas electorales a favor de la oposición. El gobierno sabe que no puede exponerse y que no cuenta con el favor ni de la opinión pública ni del electorado. Así que, ¿qué intenta hacer el gobierno y por qué se vuelve tan agria la disputa entre las instituciones? Porque este es el terreno que todavía controla el gobierno. El Ejecutivo todavía controla el Tribunal Supremo de Justicia, todavía controla la Contraloría General de la República, todavía ejerce una importantísima influencia sobre la Fuerza Armada y la Fuerza Armada también sobre el Ejecutivo Nacional, hay que decirlo. Es decir, este es el territorio de la disputa que el gobierno controla. Por tanto, el gobierno va a hacer todo lo posible por, en mi opinión, eliminar o subordinar a los poderes constituidos. Así que lo que viene con motivo de la constituyente será una confrontación más agria en la que el Ejecutivo Nacional, por la vía de la constituyente, de la Asamblea, intentará suprimir o reestructurar a los poderes públicos que precisamente se le oponen. Así que lo que veremos en lo sucesivo es una confrontación virulenta entre los poderes públicos. Pues de eso estaremos hablando, si me lo permite, John Magdaleno, como director de la firma Polity. Aprecio muchísimo que podamos comentar lo que está pasando en Venezuela en este enlace que hemos sostenido esta mañana. Y bueno, pues estemos en contacto. Gracias por esta primera ocasión. Buenos días y hasta la próxima. Buen día, gracias. Igualmente, gracias. Y buen día al director de Polity allá en Venezuela.